Voy a proceder a la presentación de Event Processing and Real Time Monitoring over Streaming Traffic Data para flujos de datos. El índice de contenidos lo he organizado de la misma forma que está el PIB. La introducción al problema, los objetivos que se han planteado es, por un lado, obtener un estimado online del estado actual del tráfico con varios niveles de resolución, es decir, en base a los datos que obtenemos, saber cómo está el tráfico, y por otro lado, diseñar un framework para poder facilitar la información que ya hemos obtenido en el paso anterior, tanto a usuarios finales como a otros desarrolladores. La primera fase del problema es cómo capturar los datos. En principio hay dos opciones. Una es con las autovías, o sea, con sensores de suelo y cámaras, pero para las ciudades no parece una solución viable, ya que, por un lado, hay mucho tráfico, con lo cual las cámaras no lo detectarían bien, y por otro, no sabemos las rutas de los vehículos. Y la opción 2, que es la que eligen, es como en una flota de vehículos, es decir, mediante geolocalización. En cuanto a la captura de datos, la única fuente de datos que vamos a tener es datos raws de los diferentes vehículos, es decir, la posición X e Y en cuanto a GPS y una timestamp. La ventaja que tenemos es que con pocos vehículos podemos predecir el estado del tráfico en la ciudad. No necesitamos todos los vehículos, o sea, con unos pocos en cada calle ya sabemos el estado de tráfico en ese momento. En principio se puede optimizar el envío de datos en base al tipo de vehículos o sus variaciones de dirección y velocidad. Por ejemplo, si son autobuses, sabemos más o menos las trayectorias que suelen tener, sabemos el circuito, entonces no hace falta tanto envío, o por otro lado podemos enviar solamente cuando un vehículo cambia de dirección o de velocidad. En cuanto a los tipos de datos que vamos a tener, tenemos varios tipos. Por un lado, espacial, que es la red de carreteras, que es una abstracción 2D con enlaces y nodos, y por otro lado la posición de los vehículos, que también es un punto en 2D. En cuanto a temporal, como hemos dicho antes, los vehículos, además de transmitir su posición, transmiten una marca de tiempo. En cuanto al movimiento, en principio no nos interesa el movimiento de cada vehículo, sino lo que nos interesa de verdad es la velocidad media que tiene en cada momento, porque al final es con lo que vamos a evaluar el estado del tráfico. También puede ser interesante en cuanto a una vía la velocidad que tiene o el número de carriles, porque ya en base a eso vamos a obtener el tráfico. Y los eventos, que estos son cosas que vamos a obtener, que son tanto predicción de accidentes como predicción de congestión. El procesado del flujo de datos lo vamos a evaluar por diferentes etapas. Por un lado, el input, que son básicamente los datos de cada vehículo, o sea, la posición y marca de tiempo de los diferentes vehículos. El preprocesado se debe a que los datos que nos dan no son limpios, o sea, son posiciones que pueden no ser exactas o que no nos ajustan exactamente a una posición del mapa. Lo que se hace es, en base a la red de carreteras, lo que consideramos la mejor ruta y en una tolerancia a fallos, ajustar la ruta que creemos que está obteniendo el vehículo. Con estos datos ya podemos obtener diferentes estadísticas, por ejemplo, la velocidad media, el número de vehículos que hay en una calle o el contexto del tráfico, o sea, si estamos viendo que puede haber algún problema. Con esto ya podemos realizar el análisis del tráfico, que es, por un lado, podemos marcar cómo está una vía en un determinado momento, o por otro podemos mediante predicciones calcular cómo está evolucionando el tráfico y cómo va a acabar evolucionando, o sea, es decir, en esta vía en X minutos va a haber una congestión. La salida, dependiendo del perfil que tenga el cliente, podemos tener varias cosas. Por un lado, el estado del tráfico, pero es mejor darlo cualitativamente. O sea, por ejemplo, si sabemos que la velocidad de una vía es de 12 km por hora, al usuario eso no le va a aportar información, pero si le decimos que el tráfico es lento, sí. Por otro lado, eventos de emergencia, o sea, lo que hemos detectado de vías en las que hay accidentes, y por otro, la evolución de una vía a través del tiempo, con lo cual eso se podría acabar prediciendo en qué momentos hay atasco. Todos estos datos se presentan en multiplataforma. Inicialmente lo presentan en HTML utilizando APIs de mapas como Google Maps y capas personalizadas. Dependiendo del tipo de cliente, van a mostrar un u otro tipo de datos. Por ejemplo, para un usuario particular lo interesante es el tráfico en su ruta, pero para la policía lo interesante es todos los puntos con problemas, mientras que para una flota lo interesante es saber dónde están todos los vehículos. Claro, la disponibilidad en ese caso sería facilitar un web service a mayores que se podrían ofrecer a autoridades, a compañías suscritas o a desarrolladores que quieran lanzar otras aplicaciones, por ejemplo, lanzar una aplicación para smartphone. El prototipo que han creado está sobre Telegraph CQ y con datos sintéticos que son 10.000 códigos sobre Atenas. Han desarrollado una base de datos PostgreSQL en la que pueden lanzar consultas. Aquí he marcado dos. Una sería para saber el número de vehículos que hay en una determinada zona, que ellos lo llaman sección ID, y otra es para saber la velocidad media en un determinado punto. En principio he puesto una pantalla de una interfaz, pero dependiendo del tipo de usuario hay uno u otro perfil. Las conclusiones que obtienen es que han obtenido una aplicación robusta y con poca latencia, pero puede que haya problemas de rendimiento al aumentar el número de usuarios, ya que, ellos, tal como lo han planteado, solamente reciben el X e Y una marca de tiempo y tienen que calcular la velocidad del usuario, calcular la trayectoria y
más datos, lo cual es una carga de trabajo bastante amplia. Y por otro lado, como futura expansión, que sería lo más interesante, creo yo, quieren predecir los problemas de tráfico a 60 minutos vista, que al final es lo innovador. En cuanto a mi orientación personal, yo desde el punto de vista de desarrollador he visto varios problemas. Por un lado, creo que deberían plantearse, en vez de recibir XI y una marca de tiempo, deberían, si van a tener aplicación cliente, o sea, que cada cliente no les mande eso, sino que les mande la velocidad, el código postal y el código de calle. Todos estos datos juntos suponen mucho menos peso de información que una coordenada que al final, con el número de datos de flotantes que tiene, se te va en un número muy largo que ocupa muchos bits. Por otro lado, como han desarrollado, no han seguido un orden correcto, ya que lo primero es desarrollar un buen backend y luego ya desarrollar tu front-end sobre ese backend y además ofrecer el backend a otros. Parece que ellos primero han desarrollado la aplicación y luego han decidido además hacer un backend separado. Y por otro lado, lo que creo que se echa un poco en falta es que lo más interesante, que sería el desarrollo en cuanto a predicciones, lo han dejado como un futuro desarrollo, cuando realmente yo creo que es lo que sería innovador, o sea, el saber cuándo va a haber congestiones de tráfico.